un avance de lo que viene. Recuerdan que hablamos, hoy lo vamos a leer desde el principio, los 10 versículos. Si ya lo tienen, pongámonos de pie siempre con reverencia a la palabra de Dios. Si aún no lo han encontrado, ya está aquí en la pantalla. Puede leerlo. Primera de Juan, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Aquí creo que está Juan en la pantalla. No, es primera de Juan. No, dice Juan 1:1. Déjate la Ah, no, hermano, la han pillado. Es que- Primera de Juan, capítulo Ahí, 1. gracias, Ahora sí. hermano, gracias. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa lectura en nuestros corazones. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre, que hoy nos hables a través de tu palabra. Que entendamos que tu palabra es verdad y es fiel y digna para ser recibida por todos. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor. Quita todo escombro que pueda hacer estorbo en nuestro diario vivir, para que tu palabra quede guardada en buena tierra, sembrada en buena tierra, que es nuestro corazón, y que no vaya ahí rebotando como la semilla que cayó en el camino, o la semilla que cayó entre pedregales, o la semilla que cayó entre espinos, sino, Padre, que tu palabra quede hoy en buena tierra. Gracias, Señor, te lo agradezco con todo mi corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Sentaros, queridos. Como hemos visto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era del principio, dice. En Génesis 1:1 también dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren, porque Juan estaba dando testimonio de que él había estado con Jesucristo. Destaca la realidad histórica y física de Jesucristo, el verbo de vida, enfatizando que los apóstoles, en este caso Juan, oyó y vio y tocaron, estuvo con él, porque Juan dice que era uno de los que se posaba sobre su pecho. Imagínense el gran privilegio de Juan, recostarse sobre su pecho. ¿Quién se recuesta sobre el pecho de alguien? Solo aquellos que son
verdaderos amigos que se aman, que se quieren, que se respetan, que hay tanto amor el uno hacia el otro, que está esa confianza de recostarse sobre su pecho. Juan, aquí en este versículo, si vemos, combate todas las herejías, afirmando que Jesús no fue una aparición fantasmal, sino una encarnación real. Porque ¿quién escribió el libro de San Juan? Juan, el mismo que escribió esta carta. Y Juan dijo, Juan 1:1. ¿Cómo es? Se me ha olvidado ahora. San Juan. Sí, San Juan 1:1. En el principio era el verbo, dice. Estaba yo pensando en Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio de Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Por eso Juan vio y estuvo con él. Por eso él afirma que no fue que Jesucristo fue una encarnación real, una encarnación que Dios lo había provisto desde antes de la fundación del mundo, una encarnación eterna desde el principio. Por eso Juan fue un testigo directo de su ministerio. Por eso dice, lo que era desde el principio. Cuando empieza Juan narrando lo que era desde el principio, relata la preexistencia externa de Jesucristo antes de su creación. Similar al inicio de Juan, del Evangelio de San Juan, como lo habíamos leído en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y bondad. Y dice, lo que hemos oído y palpado, lo que hemos oído y hemos visto. Juan aquí enfatiza la evidencia física de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio que de estar ahí con Él todos los días. Los apóstoles tuvieron esa relación tangible, esa relación íntima en su diario vivir con nuestro Señor Jesucristo. El verbo de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, revelado como el mensaje viviente de Dios en medio de la humanidad. La palabra hecha carne trae a nosotros, nos trae vida eterna, dice San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Vemos aquí entonces que este versículo combate las ideas falsas, los que niegan que Jesús hubiera venido en carne humana, porque hay muchas religiones, muchas que no confiesan que Jesucristo vino en carne como nosotros, y por eso es que no lo toman como Dios, y por eso no creen que Jesucristo es Dios. San Juan 1:1, la primera de Juan 1:1 establece la base de la fe cristiana en la autenticidad del encarnecimiento de la encarnación de Jesucristo, confirmada por testimonios oculares que estuvieron ahí con él, y muchísimas más personas, porque recuerden que Jesucristo se caminó todo Israel, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente. Él caminó todas las escrituras, todo el país, todo el país de Israel, y él lo caminaba a pie, no como ahora, como aquellos que dicen que pidiendo ofrenda para tener un avión para ir a evangelizar. Dice, mira, imagínense, ¿qué hizo Jesús? Jesucristo se caminaba kilómetros de kilómetros, y vemos solo Pablo en su viaje caminó 5,000 kilómetros y volvió otra vez a regresar, eran 10,000 a pura. Y nosotros, o algunos, no quieren ni eso hacer, pero por eso Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo
de vida. San Juan 1:1 dice, establece que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Miremos qué nos dice segunda de Pedro 1:16 al 19. Segunda de Pedro, no pierdan primera de Juan porque vamos a volver. ¿Qué les dije? Segunda de Pedro 1:16 al 19. Y dice la Escritura, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mire Pedro, otro que da testimonio de que vio a Jesucristo. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Saben dónde dijo esta voz? Cuando él estaba en el monte de la transfiguración, cuando él subió con sus discípulos, sus 3 discípulos, y ahí se transfiguró y él se enseñó realmente cómo íbamos a hacer nosotros, como él fue ahí cuando esa transfiguración, él nos enseñó realmente cómo también nosotros vamos a hacer, porque dice la Escritura que sus vestiduras y su rostro se volvió tan blanco y transparente, dice que ningún jabón de aquí de la tierra puede hacer tan blanco las vestiduras que tuvo en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y ahí apareció esa voz entre la nube que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice Pedro, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, mire, también la tenemos nosotros ahora, la Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, como una antorcha, la palabra nos va alumbrando en medio de la oscuridad, de la oscuridad espiritual que muchas veces tenemos, pero la palabra de Dios nos va alumbrando de poquito en poquito, según nosotros vayamos avanzando y vaya creciendo la luz del Evangelio en nosotros. Entonces vemos que Pedro también dio testimonio de que nuestro Señor Jesucristo fue una existencia real. Veamos otro versículo que lo escribió Juan. Ahora vamos a San Juan, capítulo 20, versículos 27 y 29. San Juan, capítulo 20, versículo 27 al 29, creo que les dije, ¿verdad? Sí, San Juan 20, 27 y 29. Mire, aquí está hablando de Tomás. Tomás, que todos le llaman que fue el incrédulo, pero en realidad también todos los discípulos que estaban en esa época fueron incrédulos porque no creían. Pedro y Juan salieron corriendo a ver si era cierto lo que las mujeres habían dicho. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, como usted y como yo. Porque nosotros no le hemos visto, pero por fe creemos que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Por fe creemos que el sacrificio que Dios hizo allá en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para limpiar nuestros pecados, para borrar de todo y nos presenta justos ante Dios Todopoderoso, nos santifica a través de su palabra. Por eso dice su palabra. Además, miren qué dice el versículo 30. Además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, dice, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Hombre. Y para que creyendo, el Hijo de Dios, perdón. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, las cosas que tenemos escrito son para testimonio de que Jesús existió como una persona real y verdadera. Pasemos al versículo 2. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos fue manifestado. Mire, ¿quién es la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:2 destaca la manifestación física de nuestro Señor Jesucristo, quien es la vida eterna, como una realidad tangible, como una realidad histórica tangible. Juan enfatiza que la vida eterna no es un concepto abstracto, sino es una persona, y él lo vio y lo testificó, como lo estamos viendo aquí en su palabra, lo cual establece la base para la comunión entre cada uno de nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Es una base porque a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos va convenciendo y nos va haciendo entender que Dios es el verbo que se encarnó, porque dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Dios mismo bajó a este mundo. Amén. Dios mismo bajó a este mundo para salvarnos. Por eso, la vida fue manifestada, dice, porque la vida fue manifestada, dice en el versículo 2. El versículo afirma que la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, fue hecha visible, no oculta, no una leyenda, no una historieta, sino real. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne. Testigos oculares. Juan subraya ahí lo que hemos visto, dice en el versículo 2, y lo hemos visto y testificamos. No es una historia inventada, sino un hecho experimentado por los apóstoles. Y no solo por ellos, sino por muchas personas, porque dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se les apareció hasta 500 personas. Hasta 500 personas, mire. Por eso nuestro Señor Jesucristo es real y verdadero, y muchos dan testimonio. Nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos, el único que partió el tiempo en dos. Porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y ahí no hay un antes de Pilato y después de Pilato, un antes de Herodes y después de Herodes. No, pero nuestro Señor Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque Él partió el tiempo, se manifestó como Dios. Aquellas promesas del Antiguo Testamento se hicieron reales a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por eso el propósito de este estudio que Juan, a través de esta epístola, nos enseña, Juan, es compartir el testimonio para que otros también tengan la comunión con el Padre como lo tenían Él. Nosotros podemos tener esa comunión con el Padre íntimamente a través de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos ponemos firmes con Él. Vemos ahí en San Juan 1, ahora el Evangelio de Juan 1, del 1 al 4, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, ¿qué dice? En el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren, qué tremendo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso era en el principio con Dios, dice. Y luego dice, todas las cosas, no dice unas cosas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el siguiente versículo, y en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Isaías 61, levántate porque ha venido tu luz. Levántate porque ha venido Jesucristo a tu vida. Levántate, no te quedes ahí sentado. Levántate, alaba, glorifica y exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, leamos qué nos dice Romanos capítulo 16, 26. Romanos capítulo 16 y 26. Romanos 16, 26 dice, pero se ha manifestado ahora, mire, se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, para que obedezcan. Él se ha manifestado a todas las personas. Él se ha manifestado a todas las personas. Por eso dice, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y el 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 Mire, amén. De verdad que Juan dio testimonio de que Jesucristo es Dios en persona aquí, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Por eso dice el versículo 2, lo que hemos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esa comunión quiere Dios a través de nosotros, con el Señor, y entre nosotros mismos. Como leímos allá en Efesios capítulo 5, que decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó así los unos por los otros. Nosotros amemos. Amén. La palabra del Señor, que dice, lo tenemos claramente cuando dice, antes que decía, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora digo yo, dice el Señor, ahora, dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, porque antes era así, que podía, en la ley de Moisés se podía maldecir al enemigo. Y si fuera así, ¿es verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Nosotros nos cuesta hacer eso porque aún todavía somos carnales. Y, este me la debe, pues quiere estar yo ayudando, ¿ves? Que se muera de hambre. No, démosle. Y si lo encontramos ahí, si es nuestro enemigo, saludémosle, démosle un abrazo, digamos. Porque dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. En cuanto dependa de mí, estar en paz. Yo voy a estar en paz con todos a la luz de la Biblia. Si los demás no quieren estar en paz conmigo, pues es problema de los demás. Pero yo sí quiero estar en paz con todos, porque si quiero entrar en el reino de los cielos, tengo que actuar como el Señor. Amén. El Señor dijo, ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Ejemplos nos ha dejado el Señor. Entonces vemos aquí, por eso dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Su propósito es invitar a los creyentes a tener comunión, una unión íntima y compartida, no solo entre sí, sino fundamentalmente con el Padre y con su Hijo. Que esa relación no se rompa por ningún motivo. Cualquiera que pueda suceder aquí en la tierra, que nosotros tengamos esa comunión perfecta con el Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo su palabra. Amén. Clamando al Señor todos los días. Señor, ayúdame porque yo no puedo. Nuestra justicia es, yo lo mato y ya se acabó. Y así, no. Pero el Señor dice, ámalo. Amén. Ámalo. Amén. Demuestra que eres mi hijo. Demuestra que eres mi hijo. Como el Señor, estando en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, ¿qué hubiese hecho usted que estuviera en la cruz ahí por sus pecados? Aún mereciendo.
espérate que ya vas a colgarte a ti también. Quizá. Pero el Señor les perdona. Perdónalos porque no saben lo que hacen. También lo dijo Esteban. No les tomes en cuenta este pecado. Dijo, mire, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Es bonito la historia de Esteban. Y dice que no le podían, ¿cómo es? Los fariseos, pues, que estaban ahí, no podían con las palabras que decía Esteban. Y le servía la boca, dice, algo así como que babiaban de cólera. Y al final terminaron matándolo. El primer mártir. Pero ¿qué dijo Esteban cuando le estaban cayendo las pedradas encima? No les tomes en cuenta este pecado. Mire, tan grande era el amor de Esteban hacia los demás. Tan grande como el Señor Jesucristo dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Como hoy en día, que el Señor nos perdone porque muchas veces actuamos porque no sabemos lo que hacemos. Muchas veces también nosotros somos así como esa gente que decimos crucificaron al Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos estado ahí días anteriores hubiéramos gritado Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, y luego hubiéramos dicho también crucifícale, crucifícale, porque el mundo entero no tomó conciencia de quién era el Señor Jesucristo, sino se dejaban llevar nada más por sus emociones, como hoy quizá nos puede pasar a nosotros. Y el Señor dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Y el Señor por eso dice ahí mismo en San Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre el justo. Ahí lo puede usted ver en el capítulo 2, versículo 1. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, pero mire, por eso, esto dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. La comunión entre los hermanos, que sea sincera, íntima. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con sus hijos. Mire, la comunión horizontal y vertical. El versículo une dos tipos de comunión. La comunión entre los creyentes, que es horizontal, porque todos somos aquí terrenales. Pero también la comunión divina con el Padre y el Hijo. Tiene que haber esa intimidad con el Padre, el Hijo y también con nosotros. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo final de los que leemos la palabra de Dios es que este precioso libro, a la hora de compartir, es una unión espiritual entre la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, porque nosotros, si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la vida eterna, igual que lo tenían los apóstoles. Entonces vemos que al final este versículo destaca que el cristianismo se basa en la realidad histórica de Jesús y buscar esa integridad con la persona de Jesucristo, que también nosotros seamos íntegros, porque Él es justicia, nosotros también tenemos que ser justos. Él es paz, nosotros también tenemos que ser paz. Amén. Él es amor, nosotros también tenemos que ser amor. Amén. Él es la verdad, igual nosotros tenemos que ser la verdad. Amén. Él es la luz, vimos ayer, y también nosotros somos la luz, porque dice, vosotros sois la luz del mundo. Lo que es el Señor Jesucristo nosotros lo tenemos que reflejar aquí en la tierra. No tenemos que ser lo contrario, porque si no, no estamos haciendo nada. Sencillamente estamos viviendo viviendo una religión que no lleva a ningún sitio. Sencillamente estamos obedeciendo mandamientos de hombres, pero si hacemos la voluntad de Dios, de verdad que vamos a llegar muy lejos. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20. Aquí Pedro estaba dando testimonio
ante el concilio, estaba diciendo que ellos lo habían, inclusive le estaban prohibiendo que no anunciara a Jesucristo. Y ahí pueden ustedes leer la historia en el capítulo 4, pero dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren, no podemos. Pedro y Juan no pudieron y no podían callar lo que ellos habían visto y oído. Ellos habían visto y estado con el Señor Jesucristo. Lo habían visto en la cruz del Calvario. Lo habían visto que había muerto, pero también lo habían visto que había resucitado y también lo habían visto que había ascendido al cielo. Y por eso dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Igual nosotros. Lo creemos por fe como que lo hubiésemos visto, pero a través de la lectura de la palabra del Señor nosotros entendemos de que Dios es un Dios real y verdadero, de que está sentado en su trono y que Jesucristo está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros y que su Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de los que vivimos su palabra, porque Él está con los que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que han hecho decisión por el Señor Jesucristo. No está con todo el mundo, no está, por eso dice con respecto al Espíritu Santo, que el mundo no le conoce, dice, porque no le conoció a Él, pero vosotros sí le conocéis. Amén. Nosotros sí le conocemos al Espíritu Santo. Por eso Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. También obedeceremos a las leyes terrenales, porque algunas leyes que son para beneficio propio, ¿no? Por decir algo, vamos a ir a la calle, no nos crucemos en rojo, porque no, esa es una ley de tránsito que hasta que dé verde, pues nosotros tenemos el derecho de pasar. Pero si nos pasamos en rojo puede venir un coche y nos atropella. ¿Y quién tuvo la culpa? El que se cruzó. A menos de que el otro venga, yo qué sé, con droga, con ebriedad y no se da cuenta y pasa cuando en rojo y nosotros en verde y nos lleva. Pero de lo contrario, respetemos, aunque no venga ningún coche. Nosotros no crucemos, respetemos esa ley y estamos obedeciendo a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, estamos obedeciendo las leyes de los hombres, que los hombres fueron puestos por Dios. Así de fácil. No, me dice, y este incircunciso ni cree en Dios, no cree en Dios, pero recordemos que toda autoridad fue puesta por Dios. Toda autoridad fue puesta por Dios. Por lo cual nosotros tenemos que obedecer las leyes terrenales, y en cuanto obedecemos las leyes terrenales, estamos obedeciendo y honrando a Dios. No las leyes que algunos se inventan en las iglesias, no, sino las leyes que son para todos, tanto incircuncisos como circuncisos, para todos, los que hemos creído y los que no han creído. Hay una ley general para todos, pero nosotros como hijos de Dios obedezcamos para que la gente entienda de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Veamos también 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Dice la Escritura: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Que acabamos de cantar hace un momento. Santo por siempre. Él es fiel. Él es verdad. Él es todopoderoso. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Usted y yo, a través de su Santo Espíritu, nos ha llamado el Señor a obedecer su palabra. Amén. El Señor se ha manifestado en usted y en mí. Y por eso estamos hoy aquí. No estamos aquí porque estoy aburrido en casa, me voy allá. No. Porque el Espíritu Santo nos ha convencido que teníamos que venir. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al versículo 4. 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, mire,
estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí subraya Juan el propósito de compartir el mensaje sobre Jesús, que no es solo informar, solo les paso a informar y ya no, sino asegurar que los creyentes experimenten esa alegría profunda y plena a través de la comunión con Dios. Que lo experimenten, que no digan, es que yo no siento a Dios, yo no. Pues pídale a Dios que se aparezca en su vida, hable con el Espíritu Santo cada vez que usted ora. Señor Espíritu Santo, quiero sentirte, quiero que te manifiestes en mi vida todos los días. Todos los días. Y el Señor, pues, dice el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Señor viene y vive con nosotros. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, pero vivimos una vida indiferente a Él, pues Él no actúa y nunca lo vamos a sentir. Pero es que yo voy a la iglesia, pero cuando sales de la iglesia, ¿qué haces? Cuando sales de la iglesia, ¿qué haces? Cuando estás aquí, pues estás aquí y no sé si estás total o estás en otro sitio y tu cuerpo está aquí, pero entre comillas, bien portaditos. Pero allá afuera, ¿cómo estamos? Allá afuera, ¿qué hacemos? Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? Por eso dice, para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengamos ese gozo de tener a Dios en nuestro corazón, de que su Santo Espíritu gobierne nuestra vida todos los días de nuestra vida, porque no estamos solos. No es un gozo superficial, sino es un gozo completo. Este gozo no es una felicidad pasajera, como el mundo da. El mundo da una felicidad pasajera y ya está, se embriagan y están ahí felices mientras tienen el licor en su sangre, en su cuerpo, pero una vez pasa la fuerza, ¿qué pasa? Se quedan otra vez así medios vacíos. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros tenemos esa felicidad siempre, una satisfacción profunda que surge de conocer a Dios y vivir todos los días en su presencia. Entonces dice, para que estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La alegría máxima que usted le puede pasar. ¿Cuál es su alegría máxima? Yo qué sé, me compré un móvil de los últimos. ¿Cuáles son los últimos? A ver, los que hicieron ayer. Esos son los últimos. Pero imagínense, esa alegría es una alegría pasajera. ¿Por qué? Porque luego ese móvil que hoy está nuevo, dentro de un año ya no va a servir. Quizá ya usted quiere el otro. Entonces su alegría de ese momento se pasó. Usted compró un par de zapatos y mis zapatos, y ahí lo andan. Pero luego se desgastaron. Ya no es su alegría. Entonces la alegría de este mundo es pasajera. Lo que nosotros podemos tener aquí en este mundo es pasajero, es una alegría. Pero la alegría que viene de Dios, por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo también da paz. Usted va a encontrar paz en el mundo. Pero esa paz es una paz mentirosa, una paz pasajera, una paz engañadora. Pero la paz del Señor permanece para siempre. Amén. Por eso la alegría máxima proviene de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, compartida entre todos los creyentes a través del Espíritu Santo. La comunión de Dios y la comunión entre cada uno de nosotros se va a hacer visible en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir nosotros reflejaremos que somos hijos de Dios. Por eso dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Versículo 5. Dios es luz. Ayer lo vimos un poquito, ¿se recuerdan? Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído. Mire cuántas veces en estos 5 versículos Juan dice, este es el mensaje que hemos visto, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Este versículo este se explica por sí solo, establece que Dios es absolutamente puro, santo y verdadero, libre de cualquier pecado o maldad. Dios es íntegro, por lo cual nosotros también tratemos la manera de vivir de esa manera, en esa integridad que nos cuesta, nos va a costar, porque muchas veces no somos justos, no somos íntegros, vivimos a veces practicando la injusticia y no nos damos cuenta, porque lo hace Él, pues yo también lo hago y me uno a Él y al final vemos que Él está mal, pero ya nos hemos contaminado. Y como vemos que toda la gente lo hace, también nosotros. Pero la Biblia dice, salid en medio, pueblo mío, dice el Señor, y no os contaminéis. Entonces no actuemos nosotros como el mundo actúa, porque el mundo es realmente podrido delante de los ojos de Dios. Y aquel que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso este mensaje se centra e invita a los creyentes a una transparencia, como el cristal transparente. Usted puede ver a la calle, puede ver qué está pasando allá, y que así Dios también ve nuestro corazón, y nosotros también a través de nuestras obras que hacemos, nuestra vida como llevamos, seamos transparentes delante de los demás. Porque Dios nos conoce, a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar, Él sabe perfectamente quiénes somos. Ahora nosotros sí somos expertos en fingir, en aparentar, pero Dios conoce las intenciones en nuestro corazón y delante de Él no podemos esconder nada. Por eso vemos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? La luz. La luz que simboliza, lo vimos ayer, la pureza, la verdad y la santidad de Dios. Esa es la pureza, la santidad y la verdad de Dios. Dios no es una luz cualquiera, sino es la esencia de la luz. Es como el centro de donde usted no puede ver, o mire usted a mediodía el sol y no lo va a poder ver. Y es una luz así, nada comparado con Dios, porque Dios es la esencia de la luz. O estos poquitos usted puede quedarse viendo ahí y mírelo, y va a ver que se les nubla así cuando usted mira así otra vez, como que algo le pasa ahí, porque como que se queda oscuro su vista. Imagínese la luz del Señor Jesucristo, la luz de Dios. Yo soy la luz, dijo el Señor Jesucristo. Y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Llevamos somos embajadores del reino de los cielos, no somos cualquier clase de personas. Honestamente, delante de Dios somos hijos del Rey de Reyes. ¿Cómo se sienten las personas que dicen somos llevan la sangre real? Dice, aquí en lo terrenal, la sangre real. Y nosotros llevamos la sangre del Señor Jesucristo en nosotros. Y eso, sintámonos gozosos, felices. Como dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso Dios es luz. Y dice, no hay ningunas tinieblas en Él. Es la ausencia total de pecado de Dios. La ausencia total. Ahí no hay nada de pecado. No como nosotros. Somos pecadores. Somos hijos de Dios, pero aún pecamos. Fallamos. Cuando no debemos de pecar, porque la Biblia nos manda ser santos como yo soy santo. Pero así es nuestra naturaleza. Nos inclinamos siempre a lo malo. ¿Quién nos enseñó a hacer lo malo? Nadie. Lo traemos ya en la sangre, yo creo. Ya, y nos inclinamos a hacer lo malo. Y nosotros que somos padres vemos a nuestros hijos, no lo hagas, que no lo hagas. Y les enseñamos a hacer lo bueno y les cuesta. Nos cuentan un chiste malo y ¡pum! Se nos queda la primera. Un versículo y estamos 100 veces repitiendo, al fin se nos queda. Estamos inclinados siempre a hacer lo malo. Entonces vemos que Dios es santo. Amén. Y en Él no hay ninguna tiniebla, dice el versículo. Y no hay tinieblas en Él. Las tinieblas representan el pecado, la mentira y el mal. El pecado representa la mentira y el mal. Pero miren, dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. La consecuencia de tener
esa comunión con Él es que vamos a vivir siempre en la verdad. Si decimos tener comunión con Él y pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Mire, caminar en luz significa vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Veamos qué nos dice San Juan 8:12. San Juan 8:12, que lo vimos ayer. San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, mire, yo soy la luz, Dios es luz. Y si Dios es luz, como muchos enseñan que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, ¿y por qué Él se dice yo soy la luz? No, Él dijo yo soy una luz, no, yo soy la luz, dice directamente. Como cuando digo yo soy el camino, no digo yo soy uno de los caminos. No, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrares será salvo. Él le dijo yo soy una de las puertas, no, yo soy la puerta, si no entras por mí, olvídate que vas a entrar al cielo. Y aquí el Señor dijo, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, si nosotros le seguimos con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo, no vamos a andar en tinieblas. Por eso, si nosotros amamos al Señor como el Señor lo manda allá en San Mateo 22:37, cuando dice, rebobinando, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, si nosotros hacemos de esa manera, amamos al Señor como Él lo enseña, ya no hay tiempo ni pensamientos que nos puedan pasar en la mente sucios, sino ya esa santidad vive en nosotros y podemos vivir el versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Vivimos en esa santidad, vivimos en esa adoración, vivimos en esa entrega y vivimos agradando al Señor siempre. Estando aquí en la tierra, Pablo lo hizo, Juan lo hizo, Pedro lo hizo, los apóstoles lo hicieron, llenos del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué nos dice San Mateo 5:14? Creo que es. San Mateo 5:14. Recuerden que decía ahí San Juan 8:12. San Mateo 5:14, ¿qué dice? ¿Quién? Vosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Señor, vosotros sois. Nosotros somos la luz. Él dijo que era la luz. San Juan 1:1 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo. Y ahora nosotros llevamos la luz de Jesucristo. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, ha venido Jesucristo a nuestra vida. Amén. Somos la luz. Amén. Y así que, echémosle ganas, hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, contra potestades. Amén. Que nos quieren someter a este mundo lleno de maldad. El diablo trabaja para llevarnos otra vez. El diablo se mete donde menos lo imaginamos, está metiendo ahí sus narices. Pero reprendámoslo en el nombre de Jesucristo, que Él no tiene parte en nosotros. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces nosotros no podemos tener comunión con el enemigo si somos verdaderos hijos de Dios, si somos la luz. Es como que usted tiene lleno un vaso con agua y le quiere meter otra vez, ¿se va a llenar? ¿Qué va a hacer? No puede, está lleno. Si nosotros estamos llenos con el Espíritu Santo, no puede venir otra fuerza a querer dominarnos, porque si viene, dice la Biblia, que viene por un camino, pero cuando ve que nosotros tenemos y estamos llenos del Espíritu Santo, huye hasta por 7 caminos, ya no haya ni por dónde irse. Pero si no, se ríe de nosotros. Amén. Si no, se ríe de nosotros y nos entra el miedo, nos entra el temor, y ahora qué va a pasar. Y empezamos a dudar y dice, sí, dice el diablo, duda, porque la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Y confiamos en el Señor. La fe del diablo, ¿cuál es? El temor, el miedo. Ese es. Y nos asustamos. Ahora viene el antivirus. ¿Y qué vamos a hacer?
si es la voluntad de Dios, Dios nos librará. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A los que viven realmente. Y si es la voluntad de Dios que nos vayamos con Él, nos quitamos de este mundo doloroso y nos presentamos allá delante de Dios. Amén. No hay ningún problema por eso. Quizá la tristeza de nuestros seres queridos aquí, porque nosotros somos humanos y no queremos que se vayan. Pero si es la voluntad de Dios y nosotros estamos seguros de nuestra salvación, gloria a Dios, nos vamos de este mundo a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Pero tenemos que vivir en luz, como Él está en luz. Amén. Amén. Versículo 6. Y creo que con esto terminamos. Y la próxima semana, o mañana seguimos. La próxima semana, estoy pensando yo. La próxima semana, mañana. Va a librar. Puente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Este versículo duele, queridos hermanos. Este versículo es fuerte. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Este versículo, si nosotros andamos allá medias tintas, pero y si andamos también ya metiéndonos más en el Señor y vemos este versículo y decimos, me tengo que poner más pilas y no dejar no seguir viviendo como estoy viviendo a medias, porque cuando vemos este versículo nos encontramos que todavía hay algo en nosotros que tenemos que ir mejorando, como cuando usted está haciendo ejercicio y quiere músculo y se ve, no, todavía tengo más. Y ya aquí, todavía tengo más, dice, quiero hacer más. Igual en lo espiritual. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? Mintiendo. Haciendo lo malo. Algo que Dios no se da cuenta y hacemos, como le dijo, y es que el diablo es astuto y dice, no vas a morir. Le dijo a Eva, come, no vas a morir. Ciertamente no murió físicamente, pero murió en el espíritu. Murió. Por eso tuvieron miedo. Y mire, ya Dios hablaba con Adán todos los días y de repente oyen que viene Dios y se esconden. ¿Por qué se esconden? No sabía Se eso. esconden. Habían pecado. Habían pecado. El pecado produce miedo. Miedo que hemos fallado. Entonces, si nosotros hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, alguno no, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, y dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice este versículo 6, si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, comunión y andar, miren, comunión y andar. La comunión implica compartir la naturaleza de Dios y andar se refiere a una conducta cotidiana al estilo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Va a encontrar ahí obstáculos en su vida, lo va a encontrar, pero el Señor Jesucristo está con usted y lo defenderá, le guardará. Amén. Y nada le pasará. Amén. Dice el versículo, el 6, ya me perdí, y si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La luz versus las tinieblas. Dios es luz, y eso significa pureza y verdad. Dios es luz, por lo que es imposible compartir la vida con Él mientras practicamos el pecado. Es imposible compartir con Dios mientras nosotros estamos compartiendo, practicando el pecado. Conscientemente continuamos en tinieblas. Si estamos practicando el pecado, estamos viviendo en tinieblas. Porque la Biblia lo enseña. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La mentira y la verdad. ¿Qué es la mentira? Todo aquello que no es real, nos inventamos nosotros. Quien vive en pecado afirma tener buena relación con Dios muchas veces. ¿Y qué está haciendo? Se engaña.
se engaña a sí mismo y no practica la verdad. Por eso el Señor nos manda, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo, por lo cual no debe haber ninguna tiniebla también en nosotros. No debe haber ninguna tiniebla. Y si aún usted siente que hay algo en su vida que le está todavía llevando, porque nosotros somos así, que nosotros queremos vivir en santidad. ¿Qué les pongo de ejemplo? A ver, este micrófono. Nosotros queremos vivir en santidad, ¿sí? Este es el mundo. Entonces no queremos soltar el mundo. Y vamos ahí buscando a Dios, pero ahí todavía dejando un poquito ahí, hasta que nosotros no soltemos totalmente al mundo. Entonces viviremos en esa santidad que Dios quiere. Pero muchas veces queremos estar así, pegados al mundo, no soltando al mundo, pero Señor, estamos viviendo en tinieblas. Hay algo que nos está llevando todavía, no queremos dejarlo. Y es que mis amigos, tus amigos no te van a salvar. Háblales de Cristo para que ellos vengan. Por eso dice la Escritura claramente cuando dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, sino tráelos para acá. Háblales de la salvación. Tú ya eres salvo, gloria a Dios, pero aquellos se van al infierno. No dejes que se vayan al infierno. Tráelos tú. Vamos a leer 2 Corintios 6, 14 al 16 y con eso vamos a terminar. 2 Corintios 6, 14 al 16. 6, 14 al 16. Lo vimos ayer. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mire, yo soy injusto y usted es justo. ¿Qué relación tenemos? Nada, chocamos, porque la injusticia no puede estar con la justicia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener? ¿Qué amistad puede tener Dios con el diablo? Ninguna, por lo cual nosotros tampoco, porque nosotros somos luz, vosotros sois la luz del mundo, dice San Mateo 5:14. Vosotros, usted y yo somos la luz del mundo, por lo cual no tenemos que tener ninguna relación con el pecado. Y a veces mentimos. Imagínese, piense usted, no me lo diga porque no quiero saberlo. Ese es entre usted y Dios. ¿Cuántas veces ha mentido? Hemos mentido, yo he mentido algunas veces. He mentido, muchas veces, dice el hermano. Muchas veces hemos mentido. ¿Y cómo nos sentimos? A veces quedamos tan tranquilos. Yo conozco gente que es cristiana y tiene una facilidad para mentir, pero digo, no, y este dice que es cristiano. Pero habla así, y ya les hemos pillado que hablan de mentira y no sé si no se da cuenta, pero habla mentira. Entonces, ¿obra Dios ahí con él? No. A la luz de la Biblia, no. A la luz de la Biblia están tinieblas. Si nosotros queremos vivir como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. No mintamos, no mintáis los unos a los otros. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Que la luz de Cristo se refleje en nuestra vida. Porque dice, ¿qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos de toda especie que contamine nuestra vida. Así que, queridos hermanos, pongámonos firmes delante del Señor. Firmes delante del Señor. Porque aquel día, va a llegar ese día que vamos a estar presentes delante de Dios. Y cuando me llame a mí, Egil Gómez, pasa aquí. Cuando llame Alonso, te toca algo. Y aunque no querramos, vamos a estar ahí delante del trono de Dios. Amén. Amén, amén.
Por eso es necesario que nosotros nos pongamos firmes y estemos a cuentas con Dios. La Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Dice en Oseas 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Está usted preparado? ¿Estoy yo preparado para el encuentro con Dios? Si viniera hoy, ¿nos iríamos? ¿O qué pasaría con nuestra vida? Nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación, vivir de esa manera para que cuando aparezca el príncipe del cielo, no abrir y cerrar de ojos cuando vayamos con él. Amén. O aparezca la muerte, nosotros nos vamos con él. Amén. No que quería estar descansando en los brazos del Señor y allá abajo ardiendo. Porque nosotros creemos que todos, muchos van al cielo, cuando no es así. Muchos. Entonces, inclusive, hay quienes, por decir algo, lo que se ve así en nuestro diario vivir, hay muchas personas que beben y son borrachos. Y ya está gozando de la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Borracho, ¿no? No traerán el reino de los cielos. Pero para la persona doliente, para apacar un poquito su dolor, la persona tiene esperanza de que está allá con el Señor. Ya Cuando está allá. no es así. No es así. La Biblia enseña otra cosa. Por eso nosotros dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárese, preparémonos todos como iglesia. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es